Crece la violencia musulmana contra los judíos de Jerusalén en la fiesta de Ramadán. Vayamos a ver lo que dice esta nota. Dice que distintas tensiones religiosas se dieron cita durante la celebración de Ramadán, causando disturbios dentro de la ciudad de Jerusalén. Esta fiesta es la fiesta, se puede decir, más popular de los musulmanes en esta fiesta, pero aún en esta fiesta fueron causados estos disturbios, pues como sabemos, los judíos con los musulmanes tienen una enemistad que lleva años de que se está produciendo o que se tiene por, podemos decir, generaciones, podemos ponerlo de esa manera. Pero en fin, esto causó en esta fiesta, causaron unos disturbios dentro de Jerusalén. Dice esta nota que esto causó peleas, violencia y contiendas entre el pueblo judío y árabe que se registraron también en plena celebración de la fiesta sagrada de la comunidad musulmana. Esta es la fiesta sagrada. Los últimos días la policía se ha enfrentado con miles de jóvenes palestinos en lugares icónicos. Cañones de agua, granadas y además armas han sido utilizadas para dispersar la multitud que se reúnen afuera de la puerta de Damasco en la ciudad vieja. Quienes levantan las manifestaciones le responden a las autoridades con fuegos artificiales y piedras. Ataques raciales en contra de los judíos se han incrementado con el paso de los días y sobre todo en esta festividad. Varios sospechosos fueron arrestados por acciones vandálicas en propiedades dentro de Jerusalén. Hay mucho odio racial contra los judíos. No se quiere, digamos, comprender, entender que Israel es el pueblo de Dios. Esta enemistad entre los musulmanes contra los judíos, pues viene por el hecho de que en el Corán, pues incluso han escrito que Isaac no fue el hijo de la promesa, sino que fue Ismael. Como los musulmanes o los árabes también son descendientes de Ismael. Ismael fue hijo de Agar, sierva de Sara, e Isaac, hijo de Sara, esposa de Abraham. Pues de ahí proviene una enemistad, viéndolo bíblicamente. Como dice también aquí en esta nota, dices, si hay una explicación bíblica explícita para esta hostilidad, esta proviene desde Abraham. Los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Los árabes son descendientes de Ismael, también hijo de Abraham. Habiendo sido Ismael el hijo de una esclava egipcia, o sea, de Agar, e Isaac habiendo sido el hijo prometido que heredaría las bendiciones de Abraham. Obviamente habría alguna hostilidad entre los dos hijos como resultado de las burlas de Ismael hacia Isaac en Génesis 21:9, y Sara habló con Abraham solicitándose que enviara a Agar y su hijo Ismael lejos de él. A causa de esto surge la enemistad, como Abraham tuvo un hijo con Agar, la egipcia, sierva de Sara, pues siendo Ismael, de ahí provienen los árabes, de ahí provienen los descendientes, son descendientes de Ismael. Entonces, al ver esto, Sara dijo a Abraham que despidiera a la sierva egipcia con su hijo, lo cual Abraham hizo, y esto ha acarreado una enemistad con los árabes y con los judíos que son los descendientes en la actualidad. Y dice que probablemente esto causó un mal desprecio en el corazón de Ismael por Isaac. Un ángel le prometió a Agar que Ismael sería hombre fiero. Su mano será contra todos y las manos de todos contra él. Dios le prometió también a Abraham que Ismael llegaría a ser una gran nación también, porque Ismael era hijo de Abraham y le prometió ser una gran nación. Pero a causa de esto, cuando se llegaron los descendientes, este odio se fue llegando en el corazón a Cardoyo, y hasta la actualidad esto persiste, hasta la actualidad, siendo que incluso cuando se escribió el Corán, pues modificaron que, como la Biblia está escrito que Isaac fue el hijo de la promesa, el Corán dicen que es Ismael. Dice que la religión del Islam, el cual pertenece una mayoría de árabes, ha hecho esta hostilidad aún más profunda. El Corán contiene algunas instrucciones
contrariantes para los musulmanes respecto a los judíos. En un punto se instruye a los musulmanes tratar a los judíos como hermanos, y en otro ordena a los musulmanes atacar a los judíos a quienes se rehúsen convertirse al Islam. El Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa. Eso es lo que dice el Corán. Y las escrituras hebreas, o sea, la Biblia, nos dice que fue Isaac. En la Biblia, Dios le dice a Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Así lo dice la Biblia. Pero en el Corán lo han modificado y dicen que fue Ismael. Pero el Corán enseña que fue Ismael a quien Abraham casi sacrificó para el Señor y no a Isaac. Y esta es una contradicción en Génesis, que en el capítulo 22. Y esto debate sobre quién fue el hijo de la promesa. Y este debate sobre quién fue el hijo de la promesa contribuye a la hostilidad actual. Y entonces este debate, todo esto de quién fue el hijo de la promesa, si fue Ismael o si fue Isaac, entonces esto ha acarreado un conflicto hasta la actualidad todavía existe. Los judíos y los descendientes de Ismael, los musulmanes, pues no se tratan entre sí, podemos decirlo. A causa de esto todavía persiste en la actualidad. Aunque podemos decir que bíblicamente podemos ver que Isaac fue el hijo de la promesa. Bíblicamente la Biblia nos enseña también, porque el apóstol Pablo le escribió que siendo Abraham siendo el padre de multitudes, engendró a Isaac, hijo de la promesa, y Agar, siendo esclava, lo dice, engendró a Ismael, que era hijo de una esclava, que era sierva de Sara. Pero el hijo de la promesa fue Isaac, no dice la palabra del Señor. Pero como los musulmanes la han modificado, pues esto ha sido causa de la enemistad entre los judíos y los musulmanes. Al tal punto que, como dice aquí la nota, pues ha crecido la violencia y hay ese odio, ese menosprecio racial contra los judíos, contra una persona judía. Hay ataques contra los judíos y se aumenta cada día más y más, puesto que, como dice la nota anterior, que quieren convertirlos incluso al Islam. Dice también que alrededor de 6 personas fueron vistos arrojando piedras a los vehículos de los residentes. Según las declaraciones de los testigos sospechosos, se acercaron a varios lugareños para averiguar su procedencia y luego atacarlos. Distintas imágenes fueron captadas en donde se veía decenas de jóvenes musulmanes cantando, aquí está, muerte a los árabes, mientras ordenaban banderas israelíes, todo esto en el centro de Jerusalén. Los seguí mientras bajaban por la calle. En un momento no había agentes de policía sobre ellos, buscaban árabes y de repente gritó uno, ahí hay un árabe. Todos empezaron a correr tras el chico. Luego llegó un coche de la policía y varios agentes corrieron tras ellos. Es algo tremendo cómo existe todavía el odio por causa de quién fue el hijo de la promesa. Pero a causa de eso también se han subido también videos de cómo se existe el odio racial y la violencia, y cómo son tratados también los judíos por los musulmanes. Y como también ubicamos también el mapa de Israel. Israel tiene una parte, como dice aquí esta nota, volvamos una vez más, dice aquí: sin embargo, la raíz más antigua de amargura entre Isaac e Ismael no explica la actual hostilidad entre judíos y árabes. Dice, de hecho, por miles de años de la historia del Medio Oriente, los judíos y los árabes vivieron en relativa paz e indiferencia hacia los unos a los otros. La causa primaria de la hostilidad tiene origen más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas le dieron una porción de tierra a Israel a los judíos. La primera en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes, los palestinos.
La tierra en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes, o sea, por palestinos era habitada. Y como estaba habitada por los palestinos, pues se enojaron porque se le dieron a los judíos, fue a los judíos, cuando las Naciones Unidas, y la mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de que la nación israelí ocupara esa tierra. Pero si Dios se la entregó, Dios le entregó esa tierra cuando los introdujo, los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, se la introdujo, se la entregó a Israel. Es que no hay que protestar, pero eso sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas les dieron esa porción de la tierra de Israel a los judíos. Y la tierra en ese tiempo estaba habitada por los árabes. La mayoría de los árabes protestaron vehementemente en contra de la nación de Israel, de que Israel ocupara esa tierra. Las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento de sacarlos de esa tierra, pero al fin de cuentas fueron derrotados por Israel. ¿Por qué los derrotaría Israel? Porque Dios estaba con ellos. Y Dios está con ellos. Mucha gente no cree que Israel sea el pueblo de Dios. ¿Cómo puede Israel ser el pueblo de Dios? Israel es el pueblo escogido de Dios. El Señor los volvió a su tierra una vez más, 1948, cuando se formó una vez la nación de Israel, el país de Israel. Y si miramos el mapa, Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeada por varias naciones árabes mucho más grandes, como Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak y Egipto. Creemos que bíblicamente hablando Israel tiene un derecho de existir como nación en la propia tierra que Dios le dio a los descendientes de Jacob, nieto de Abraham. Al mismo tiempo creemos firmemente que Israel debería buscar la paz y mostrar a sus vecinos árabes. El Salmo 122 dice: pedid la paz de Jerusalén, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Es verdad, Israel sí tiene ese derecho de existir como tierra, en la tierra que Dios le dio, porque Dios se la dio a los descendientes de Jacob, o sea, al pueblo de Israel se la dio esa tierra, y si Dios la dio, pues ¿quién se las puede quitar? Nadie. Dios tenía que entregárselos, y además Dios les había dicho que Dios se lo regresaría a su tierra. Yo ya lo había dicho también, pero volviendo al mismo tema también, como no les gustó a los palestinos, a los árabes, los musulmanes, pues se han levantado esta ola de violencia, y también se han levantado también han lanzado también videos de tipo cómico, como dice aquí. Se han hecho también videos virales en redes sociales, también promoviendo el antisemitismo, de lo cual se está ganando la condena de políticos judíos y árabes también. Estas imágenes de judíos que sufren tal acoso sin motivo a plena luz del día son inquietantes. No debemos permitir que esta violencia se vuelva legítima. Debemos combatirla a través de la educación y de la condena pública y con un estricto control policial, dijo el presidente israelí, el presidente de Israel, el presidente de judío. Dice: actualmente un grupo judío de extrema derecha ya se prepara para manifestar en contra de estas acciones. La policía, por su parte, ya se están en protocolos de seguridad ante las reacciones violentas de la movilización. Aquí sabemos aquí estos videos de redes sociales. Pues bien, es lo que vimos ahí, cómo están protestando ahí. Se está haciendo. Aquí estamos este otro video también. Este es un video también en TikTok donde un árabe sin motivo alguno pues golpea a algún judío, y este árabe también lo subieron a TikTok, pero dice que el agresor pues ya fue capturado, pero sin motivo alguno llega y
agrede a un judío que está ahí sentado, pero según lo agrede sin ningún motivo. Pero lo que podemos ver es que de, así está el odio racial hacia los judíos, está sobremanera elevado, o está. Bueno, vamos a ver este video. Lo hacen en forma de algo cómico, como cómico, esa agresión, pero como decía aquí, decían que las imágenes de judíos que sufren tal acoso sin motivo en pleno luz del día son inquietantes y no debemos permitir que esta violencia se vuelva legítima y debemos combatirla a través de la educación y la condena pública y con un estricto control policial. Esto lo dijo el presidente de Israel. Pero lo que también podemos ver también que esta enemistad entre los musulmanes y los judíos pues ya viene de tiempo atrás, desde que podemos decir Abraham también despidió también a Agar, la sierva de Sara, con su hijo Ismael, y de que se propagaron también, pues de que de ahí se propagaron los descendientes de estos dos hijos de Abraham, los descendientes de Isaac y de Ismael, cuando se fundaron estas naciones, Israel y las de los árabes, los descendientes de Ismael, puesto que Ismael también llegó a ser una nación como se lo prometió Dios a Abraham, pero creció una enemistad con los judíos, siendo los ismaelitas, también después ahora los árabes y también los judíos, el pueblo de Dios escogido. Aunque muchos no lo quieran ver de esa manera, pero Dios pelea por su pueblo y Dios tiene que cumplir su promesa que le prometió a Abraham, cuidar de su pueblo y hacerlo un pueblo entre todas las naciones. Pero lo que estamos viendo es que la violencia musulmana crece contra los judíos. La violencia crece. Y esto no se va a detener, va a seguir siempre. Siempre va a seguir. La violencia todavía crecerá, aumentará y se verán cosas aún peores. Los judíos sufren y nuestro deber, pues, como cristianos es orar por la paz de Jerusalén y orar también por los judíos ahí también, y mayormente también por los que padecen persecución a causa del nombre de Cristo. Porque aunque la gente no la quiere aceptar, vuelvo y repito, Israel es el pueblo escogido de Dios. Bueno, hermanos y amigos, por este punto del video. Si les gusta el video, yo les pido que le den me gusta, lo comparta para así llegar a más personas. Dios les bendiga. Nos miramos en el próximo video.